ecos del más allá, el umbral de lo inexplicable. La realidad, tal como la conocemos, no es más que una fina tela de seda que oculta abismos que la mente humana apenas alcanza a vislumbrar. Hay momentos en que esa tela se rasga, permitiendo que lo imposible se filtre en lo cotidiano, transformando una tarde de tráfico o un sueño adolescente en un encuentro con lo eterno. Lo que sigue no son simples relatos, son crónicas de almas que caminaron por el borde del abismo y regresaron para contarlo, aunque nunca volvieron a ser las mismas. Capítulo: El observador del tiempo. En la milenaria ciudad de Granada, donde las sombras de la Alhambra parecen susurrar secretos de otros siglos, un joven llamado Lucas vivía la transición de la infancia a la adolescencia. Tenía 13 años, una edad en la que el mundo real empieza a pesar, pero el mundo de los sueños sigue siendo un territorio de juegos infinito. Era una noche de verano, de esas donde el calor se queda atrapado entre las paredes de piedra y el aire parece vibrar con una electricidad invisible. Lucas, siguiendo una costumbre arraigada, se entregó al brillo hipnótico de su teléfono móvil antes de cerrar los ojos. No sabía que esa noche su mente no solo descansaría, sino que abriría una puerta que había estado cerrada por décadas. Su padre, un hombre fascinado por los misterios del subconsciente, le había enseñado una técnica para la lucidez. Si quieres saber si estás soñando, mírate las manos. En los sueños, la anatomía se quiebra. Esa noche, el joven despertó dentro de su propia habitación, pero el aire se sentía distinto. Era más denso, cargado de una luz cenicienta. Con el corazón latiéndole en los oídos, Lucas levantó su mano izquierda. Sus ojos se abrieron con asombro al contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dedos. Un sexto dedo, largo y pálido, brotaba de su palma. No había miedo, solo una embriagadora sensación de poder. Estaba en un sueño lúcido. Decidido a explorar esta versión onírica de su hogar, caminó hacia el salón. Todo era idéntico, hasta el olor a madera vieja y cera, pero al asomarse al balcón, la realidad se desintegró. El cielo no era oscuro, era un vacío blanco, resplandeciente, que quemaba las retinas sin cegar. Sus padres estaban allí, apoyados en la barandilla, inmóviles como estatuas de sal, contemplando el horizonte con una mezcla de terror y fascinación. Lucas miró hacia abajo y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Su urbanización ya no era de ladrillo y hormigón. Todo el paisaje urbano se había transformado en una arquitectura de píxeles, como un gigantesco videojuego donde las leyes de la física habían sido derogadas. Bloques de edificios enteros levitaban en el aire, girando lentamente. Secciones de calles flotaban como islas en un océano de nada. En un arrebato de curiosidad, el joven se inclinó demasiado. El equilibrio le falló. La caída fue eterna. Mientras su cuerpo cortaba el aire denso, un sonido ensordecedor llenó su cráneo. El siseo estático de una televisión antigua sin sintonizar. Era un ruido gris, metálico, que parecía devorar sus pensamientos. Vivía en un quinto piso y en ese descenso vertiginoso, Lucas comenzó a rezar el Padre Nuestro, convencido de que el impacto contra el suelo pixelado sería el fin. Pero justo antes del choque, la realidad volvió a mutar. Se encontró flotando en un túnel de luces multicolores, una espiral frenética que lo succionaba hacia lo desconocido. Por un instante, se vio a sí mismo desde fuera, una proyección astral de su propio cuerpo llevando unos extraños auriculares blancos que emitían un pitido agudo, insoportable,
un sonido que vibraba en sus huesos. Y entonces la lucidez se desvaneció. El control desapareció. El sueño se convirtió en una visión. De repente, el aire se llenó de humo negro y olor a queroseno quemado. Lucas ya no estaba en Granada. Estaba en el aire, sobrevolando una ciudad de cristal y acero, Nueva York. Frente a él, las Torres Gemelas se alzaban como gigantes heridos. Vio el impacto, sintió el calor de la explosión que desgarraba el cielo. Él, un niño que nada sabía de aquel fatídico 11 de septiembre, fue testigo de una escena desgarradora. En una esquina de la Torre Norte, 4 figuras se recortaban contra el infierno naranja. Un hombre, una mujer y 2 niños. Se abrazaron con una ternura que dolía, se susurraron palabras que el viento se llevó y saltaron al vacío para escapar del fuego. Al despertar, Lucas estaba empapado en sudor frío. Un dolor agudo le atenazaba el estómago y el pecho. En el desayuno, con las manos temblorosas, le relató la visión a sus padres. Describió los rostros, la ropa, el abrazo final de aquella familia. El silencio que siguió fue sepulcral. Su madre que se soltó la taza, que se hizo añicos contra el suelo. Su padre palideció hasta quedar del color de la cera. Aquella familia no era una invención de su mente. Eran los mejores amigos de sus padres, una pareja y sus hijos que habían desaparecido bajo los escombros de las torres años antes de que Lucas tuviera memoria. Aquella noche el túnel de los sueños no lo llevó a una fantasía, sino a un rincón del tiempo donde las almas se despiden, permitiendo que un niño fuera el puente para un último y doloroso adiós. Capítulo 2. El secreto de los ojos de trapo, la infancia, es un tiempo de amistades inocentes, pero a veces los compañeros de juego no pertenecen totalmente a nuestro mundo. Para una niña de 5 años, Lila era más que una muñeca de trapo, era su reflejo. Tenían el mismo cabello castaño enredado, los mismos ojos grandes y una extraña conexión que desafiaba la lógica. Pero la devoción pronto se convirtió en inquietud. Lila no se quedaba donde la dejaban. La niña la encontraba en rincones oscuros de la casa, sentada sobre sus propios talones, o bajo mesas donde nadie la había puesto. Durante un año entero, un sueño recurrente comenzó a erosionar la cordura de la pequeña. En la penumbra de una habitación vacía, una silla de madera sostenía a la muñeca. Una lámpara parpadeaba con un chasquido eléctrico. Con cada parpadeo de luz, la muñeca se transformaba en la niña, y la niña en la muñeca. En el breve instante en que la niña habitaba el cuerpo de trapo, su voz emergía como un susurro de ultratumba. No le hagas caso, no lo escuches. El miedo real llegó a los 7 años. No era solo el movimiento, era la voz. La muñeca empezó a hablar durante las horas de vigilia. Eran murmullos ininteligibles que surgían cuando la niña le daba la espalda, palabras que se cortaban apenas ella giraba la cabeza. Aterrada, la pequeña decidió deshacerse de su reflejo. Subió al trastero, un lugar donde el polvo y el olvido reinaban, y encerró a Lila en un armario oscuro, jurando no volver a abrirlo jamás. Pasaron 3 años. El tiempo, ese gran anestesista, hizo que la niña olvidara el terror. A los 11 años, bajó al trastero a buscar su bicicleta. Una chispa de curiosidad prohibida la llevó frente al armario. Al abrir las puertas chirriantes, el corazón se le detuvo. Lila no estaba tumbada bajo una montaña de ropa vieja. Estaba de pie, erguida, con sus pies de trapo firmemente plantados en el suelo,
como si hubiera estado esperando ese preciso momento durante 1000 días. La niña huyó, subiendo las escaleras de 3 en 3, dejando atrás el eco de una presencia que se negaba a morir. Años después, a los 15, movida por una extraña fascinación por lo oculto, decidió traer a la muñeca de vuelta a su habitación. Su perro, un animal pacífico que jamás ladraba, se transformó en una bestia de colmillos expuestos y gruñidos profundos cada vez que Lila estaba cerca. La atmósfera de la casa se volvió densa, como si el aire estuviera cargado de estática antes de una tormenta. Una tarde, mientras caminaba con sus amigas hacia un cruce concurrido, la realidad volvió a doblarse. En la acera de enfrente, vio a una niña pequeña que sostenía una muñeca idéntica a Lila. En un descuido, la muñeca cayó a la carretera. La niña corrió tras ella, ajena al peligro. Una motocicleta pasó a toda velocidad, destruyendo la muñeca de trapo, pero esquivando milagrosamente a la pequeña. La joven se quedó petrificada. Al mirar los restos de la muñeca en el asfalto, vio que ésta se había quedado de pie desafiante exactamente como en el trastero. En ese momento, una voz clara y gélida resonó en su mente. No lo hagas, no avances. El impulso de cruzar para ayudar a la niña fue frenado por una fuerza invisible. Un segundo después, un coche se saltó el semáforo a una velocidad suicida, pasando justo por el lugar donde ella habría estado si hubiera dado un paso más. Al parpadear, la niña de enfrente y los restos de la muñeca habían desaparecido. No había rastro de ellas en la calle, solo su propio reflejo en un escaparate cercano, mirándola con una expresión de desconcierto. Entendió entonces que Lila no era un demonio, sino un centinela, una entidad vinculada a su linaje que había habitado un cuerpo de trapo para vigilar sus pasos y advertirle que, a veces, para sobrevivir, hay que saber cuándo no escuchar al mundo, sino al instinto que clama desde las sombras. Capítulo 3. El pliegue de Beijing. En septiembre de 2021, la ciudad de Beijing era un hervidero de modernidad, un laberinto de luces LED, trenes bala y rascacielos que arañaban el futuro. Ana, una mujer que había cruzado medio mundo para trabajar en la capital china, conocía su ruta diaria como la palma de su mano. Un trayecto de 3 kilómetros entre su casa y la oficina. Un recorrido que apenas duraba el tiempo de 5 canciones en su lista de reproducción. Aquel 14 de septiembre, el sol brillaba con una claridad inusual. Ana subió a su coche, puso su música favorita y comenzó a conducir. Pasó el segundo anillo de la ciudad, esperando llegar a su destino en menos de 10 minutos. Pero algo en el tejido del espacio comenzó a estirarse. 7 canciones habían pasado. 8, 9. El tercer anillo, ese punto de referencia ineludible, no aparecía. Ana, confundida, pensó que se había distraído cantando y que se había pasado de largo. Dio media vuelta en U, esperando retomar el camino conocido, pero la ciudad que encontró no era la Beijing del siglo XXI. Los edificios modernos se transformaron en estructuras grises, descuidadas, sin los ubicuos motores de aire acondicionado en las fachadas. Las calles de 6 carriles se encogieron hasta convertirse en caminos estrechos de asfalto agrietado. Pero lo más inquietante era la gente. Ana veía personas vestidas con ropas raídas de estilos que pertenecían a décadas pasadas, hombres y mujeres con rostros curtidos por una fatiga ancestral que la miraban con un terror absoluto, como si ella fuera
una aparición fantasmal en su realidad gris. El pánico empezó a burbujear en su pecho. Miró el reloj, las 11:20 de la mañana. Ya debería estar en la oficina. Intentó enviar un mensaje a su jefe, pero el teléfono era un ladrillo inútil. No había señal, no había internet. Activó el GPS en un último intento de orientación, y lo que vio la dejó sin aliento. La dirección de su oficina, que estaba a escasos minutos, aparecía ahora a 6 horas de distancia. Era como si la geografía misma se hubiera expandido de forma imposible. Bajó del coche en busca de ayuda, pero el aire se sentía gélido. Un frío de invierno en pleno septiembre. Una pareja de ancianos se cruzó en su camino. Al intentar preguntarles dónde estaba, ellos retrocedieron gritando en un dialecto chino que Ana, a pesar de sus años allí, no pudo reconocer. Era un idioma antiguo, tosco, cargado de una hostilidad nacida del miedo. Los coches que circulaban eran reliquias de acero, modelos que solo se veían en museos o fotografías de la era de Mao. Ana regresó a su coche encerrándose mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Estaba atrapada en una Beijing que no le correspondía, una versión de la realidad que el tiempo había olvidado o que quizás coexistía en una capa paralela. Se aferró al volante y, con la voz quebrada, empezó a orar. No pedía milagros, solo pedía volver a casa. Arrancó el motor y condujo hacia adelante, cerrando los ojos por un instante. Al girar en la siguiente esquina, un destello cegador de luz solar la envolvió. El calor del verano regresó de golpe. El estruendo del tráfico moderno, el brillo de los cristales de los rascacielos y el bullicio de la gente con sus teléfonos inteligentes la golpearon como una ola de realidad. Miró su teléfono. Tenía señal completa. El GPS indicaba 20 minutos para llegar, pero lo más estremecedor fue la hora, 10:30 de la mañana. El tiempo no solo se había detenido, había retrocedido. El mensaje que había intentado enviar desde el otro lado había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Al llegar a la oficina, su jefe la recibió con naturalidad. «Acabamos de hablar, Ana. Tómate tu tiempo», le dijo. Ella guardó silencio, ocultando el temblor de sus manos. Sabía que había cruzado un umbral, un pliegue en el tiempo donde el pasado y el presente se tocan. Había sido una turista en una dimensión prohibida, y aunque el sol volvía a brillar, Ana comprendió que el mundo es mucho más vasto y aterrador de lo que nuestros ojos se atreven a admitir. Reflexión final. Los hilos que tejen nuestra existencia son frágiles, ya sea a través de un sueño que revela una tragedia lejana, una muñeca que actúa como un guardián silencioso o un viaje por una ciudad que ya no existe. Lo paranormal nos recuerda que no somos dueños de la realidad. Somos meros pasajeros en un universo lleno de ecos, donde lo que llamamos pasado o imaginación a veces camina a nuestro lado, esperando el momento justo para revelarse.